Y una propuesta inusual del presidente Nayib Bukele ha generado debate. Ofreció intercambiar migrantes venezolanos detenidos en El Salvador por presos políticos encarcelados en Venezuela. La respuesta del régimen de Maduro fue inmediata y tajante. Hoy conversamos con nuestra compañera, la periodista Gaby Peroso, sobre lo que hay detrás de esta propuesta, la reacción del gobierno venezolano y lo que esto revela sobre el momento que vive la región. Gaby, bienvenida. Te extrañábamos. Sí, señor, ya estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué Bueno, tal? muy Buenos bien. días a todos. A ver, Bueno, queremos definitivamente. hablar de esta propuesta que ha causado revuelo. El presidente salvadoreño ofreció intercambiar estos migrantes por los presos políticos en Venezuela. La propuesta fue clara, ¿no? O sea, si Maduro quiere a sus migrantes de vuelta, que libere a sus propios presos políticos, ¿no? O sea, te devuelvo a los tuyos si tú liberas a los tuyos. Si lo Claro, vemos como defensores de derechos humanos, pudiéramos de alguna forma quizás rechazar esta propuesta porque, a ver, digamos que pueden ser como utilizados como fichas de cambio, ¿no? Pero como ciudadanos, digamos que si esto lo saca del infierno, pues adelante. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo interpretas esta propuesta, Gaby? Con tus perspectivas. sí, Laura, el tema aquí es que Nicolás Maduro no ha defendido absolutamente a nadie durante todos estos años y ahora se ha abogado y ha estado de una manera muy apasionada hablando de estos venezolanos que están en El Salvador. Y nos sorprende cómo se ve claramente todo lo que él incumple en Venezuela. Es lo que le reclama a Nayib Bukele con estos presos venezolanos. Incluso veíamos a Tarek William Saab, quien es el fiscal de Nicolás Maduro, no el fiscal de todos los venezolanos, hacer una lista de todo lo que exactamente han venido denunciando las organizaciones y las ONGs en Venezuela sobre el debido proceso, presentarse ante el juez, tener acceso a los abogados, tener acceso a la defensa privada, comunicación directa con los familiares. Nosotros sabemos de buena fuente que el último grupo de presos políticos venezolanos llegaron a ser más de 2.000, algunos han sido liberados, pero con libertad condicionada, no son plenamente libres, ni siquiera pueden ver a sus familiares. En otros casos se trata de desapariciones forzosas, ni siquiera saben dónde están. Aquí al menos esas personas que fueron trasladadas desde Estados Unidos a El Salvador se vieron justamente en cámara, se encuentran en un solo lugar y están entonces en un nuevo procedimiento en El Salvador. El tema aquí es el descaro con el que Nicolás Maduro exige todas estas cosas del debido proceso y no las cumple él. Y es exactamente lo mismo que está haciendo con las elecciones de Noboa, Sí. pidiendo actas. Imagínate tú, Laura, pidiendo las actas electorales en otro país cuando él tumbó la página del Consejo Nacional Electoral y no ha permitido ni un solo papel, porque obviamente los números son trucados. Aquí el tema es que no pasa nada. Él al final dice lo que quiere, denuncia como quiere y es poco entonces el castigo que recibe por cada una de las acciones. Pero esto yo creo que muy genial la idea del presidente de El Sí. Salvador porque lo deja una vez más en evidencia. Este canje definitivamente no se va a dar, además deberían ser 3-1. Yo creo que hay actualmente más de 900 personas Sí. presas políticas o que no están detenidas siguiendo un proceso judicial justo y estamos hablando de 250 aproximadamente, era lo que decía Nayib Bukele, que se encontraban en sus cárceles. Ahora, el presidente de Salvador ha sido muy firme con el tema de la migración irregular, como aquí el presidente Donald Trump, y también con el combate al crimen, y sabemos que además varios venezolanos pues han sido vinculados al Tren de Aragua y están detenidos en El Salvador. Pero ¿tú crees que esta propuesta puede nacer también de la presión interna por los temas de seguridad o quizás pueda tener un trasfondo más geopolítico, digamos? Mira, aquí al final es política. Claro. El presidente de El Salvador está utilizando esto para una vez más poner en evidencia lo que pasa con Nicolás Maduro y esa hipocresía, porque ya hemos visto, la semana pasada fueron senadores de Estados Unidos, ahora están los congresistas también allí defendiendo a un individuo particular, este Kilmer Óbrego, que al parecer maltrataba, pegaba a su mujer, tenía órdenes de restricción,
hay varias confesiones de que estaba involucrado en el tema de tráfico humano y de otros crímenes. Y vemos entonces cómo se está utilizando esto políticamente de ambos lados. El presidente de El Salvador, yo no creo que quiera justamente mandar a todos estos criminales a Venezuela. Además, sería muy malo para los venezolanos que fueran enviados de vuelta, si efectivamente tienen todos esos casos y esos antecedentes de violencia en el país. Sería lamentable tener que recibirlos porque sabemos que Nicolás Maduro más bien los va a abrazar. Esto realmente se está utilizando como carga política. Y hay Sí. otro punto. Así como están utilizando de carga política, Estados Unidos sí se está reuniendo con El Salvador, incluso hablan de que sus grandes cargos de seguridad se han reunido con el Pentágono, con altos oficiales militares y policiales de Estados Unidos para emprender nuevas acciones relacionadas al tema del narcotráfico. Por eso, al parecer, les duele mucho la victoria de Noboa en Ecuador, porque se puede hacer un grupo multinacional que vaya combatiendo al Cartel de los Soles y a otras organizaciones criminales. Y dicen que, bueno, que México, Colombia está bastante preocupado porque si empieza entonces este accionar con el tema del narcotráfico, el juego podría cambiar y adicionalmente ellos se verían en un compromiso en colaborar con este tipo de operaciones antinarcóticos. Supuestamente, y lo decía Mauricio Claver Carone en sus últimas exposiciones, este también va a ser un punto al que apuntar. Y si le quitas el petróleo y adicionalmente les quitas los negocios ilícitos, allí sí van a estar en problemas. Quizás es por eso que estuvieron el fin de semana, en teoría, vacacionando en la Horchila. Yo creo que ellos estaban afinando entonces sus estrategias porque la situación se les podría complicar. Claro, Gaby, pero volviendo ahora a un poco retomando el tema de El Salvador, porque creo que es importante, sobre todo porque es primera vez que esto pasa, ¿no? Que un presidente le ofrezca a otro un intercambio, o sea, unos por otros, ¿no? Y este tema migratorio está fuerte. Pero ahora el fiscal general Tarek William Saab, él calificó esta propuesta como cínica, vulgar y chantajista. Incluso acusó a Bukele de estar manipulando políticamente a los presos. Esta reacción, esta respuesta, sorprende tan airada desde Caracas. Es que no sorprende para nada. Ellos han sido muy vocales a la hora de denunciar la detención de estas personas, pero obviamente no miran internamente todo lo que le han hecho a los venezolanos, porque no solamente les niega el debido proceso dentro del país, sino que adicionalmente los torturan y la gente y los familiares no saben absolutamente nada de ellos. Yo creo que justamente lo Claro, que buscaban claro, era esto, claro. hacer esas comparaciones fundamentales. Y el canje no se ha dado. Ojo, entre naciones se dan este tipo de canjes con detenidos. Ocurre regularmente, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos. Es completamente normal que unos Sí, por otros lo digan, pero están diciendo que Nayib Bukele entonces sí tiene el poder de liberar a esos venezolanos, pero no lo hace, sino claro, que lo hace pidiéndole condiciones claro, a claro. Nicolás Maduro. Incluso los titulares, y te lo digo rapidito, colocan como que a estos presos injustamente detenidos en El Salvador y no le ponen el calificativo de presos políticos en Venezuela. O sea, siempre es a favor de las dictaduras y en contra de algo que pueda tener que ver con el presidente de Sí. El Salvador o el presidente de Estados Unidos, y eso también llama poderosamente la Claro, atención. Gaby, ahora otro tema también es un reciente escándalo en Nuevo México donde un juez renunció tras hallarse a un presunto miembro del Tren de Aragua viviendo en su casa. Esto encendió las alarmas Bueno, sobre, por sí. supuesto, la penetración del crimen organizado latinoamericano en suelo estadounidense. Vimos las fotos, qué representa este caso, qué hay de cierto en esto, sobre todo para el sistema judicial y de seguridad de Estados Unidos, Gabriela. Bueno, sí, hay documentos definitivamente del Departamento de Seguridad Nacional. El allanamiento y la detención dentro de la casa del juez en Nuevo México efectivamente se realizó a finales del mes de febrero. No entendemos cómo había tanta cercanía entre el juez, adicionalmente su esposa, la hija del juez adicionalmente vivía cerca de la casa y tenía armas
y juntos, ella junto a este presunto miembro del Tren de Aragua, disparaban sin cesar, habían fotografías de cómo compartían de manera familiar. No entendemos cómo un juez de Nuevo México, por cierto, es un juez demócrata, tenía entonces a esta persona dentro de su casa justamente luego de que se han hecho todas estas advertencias que el gobierno de Estados Unidos había lanzado justamente un decreto denominando a los miembros del Tren de Aragua como un grupo terrorista relacionado al tema del cartel de los soles. No podemos hablar de qué tipo de intención y por qué esta relación fue tan fructífera que llegó a que esta persona, este venezolano, terminara viviendo en casa de un juez. Pero obviamente te habla de que esto no está bien. O sea, Sí. no creo que simplemente esta persona que estaba, al parecer primero entró por Eagle Pass, por Texas, conoció a Nancy, que es la esposa del juez, de la nada, se cayeron bien y se lo llevó a trabajar a su casa. Vamos a ver qué dicen, a trabajar y a vivir en su casa. Vamos a ver Claro. qué dicen las autoridades, pero aquí lo que mencionan los republicanos es si realmente lo que tú hablas, el crimen organizado ya tiene relación directa con algunas autoridades de Estados Unidos. No lo podemos afirmar nosotros, pero sería gravísimo y Por peligrosísimo. supuesto. Obviamente ellos manejan grandes sumas de dinero y esto tienen que investigarlo porque ya ahí estaríamos pasando al otro lado, ya estaríamos viendo las Claro. realidades que nosotros Ahora, estamos acostumbrados en ahora nuestro Gaby, país. justamente no quiero despedir esta entrevista contigo, bueno, esta conversación, en medio de este luto mundial por la muerte del Papa Francisco. Comencemos a ver brevemente sobre su postura con Venezuela y sobre todo, ¿crees que es posible que el próximo Papa adopte una postura más firme frente a regímenes autoritarios, a ver, como el venezolano, el nicaragüense, el cubano, o veremos al Vaticano apostando por una diplomacia un poco más cautelosa? Sí, bueno, obviamente hablar de este punto en particular cuando hablamos del Papa Francisco que acaba de fallecer es complicado, es Sí, doloroso, hay personas que se ofenden, pero hay una serie de hechos que tenemos como guardados en el corazón los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos y que nos sentimos que ese Papa Francisco de alguna manera nos abandonó. Él sostuvo reuniones abiertas con Fidel Castro, con Raúl Castro, al que él confesó que era cercano y que tenía una relación humana con él, justamente cuando tantas protestas y tantas cosas habían ocurrido. En Nicaragua, finalmente, ya en el 2023, terminó llamando dictadura a el régimen de Daniel Ortega y su esposa, cuando ya la Iglesia Católica estaba completamente destruida. No sí. existe una iglesia, un padre que pueda hacer vida libremente en Nicaragua y finalmente vino la condena ya muy tarde, cuando no había nada que hacer. Con Aquí sacerdotes el presos incluso, Gabriela. presidente, ¿cómo? Con sacerdotes presos incluso. Claro, sacerdotes presos, les quitaron la nacionalidad, los Los execraron de expatriados, su sí. patria. Y entonces recordamos imágenes como ese crucifijo con el martillo y la hoz que le entregó Evo Evo. Morales. Él dijo que no estaba bien, pero luego casi que el equipo del Papa se disculpó, que eso tenía una historia. Aquí el tema fundamental está en una de las palabras que decía el Papa Francisco y él hablaba que Cuba era un símbolo. Definitivamente el corazón del Papa Francisco estaba más hacia el tema comunista, socialista, y está muy bien, puedes compartir esa ideología. Vienes parte de la iglesia, normalmente estás en contra de todo el tema del capitalismo, pero el tema es cuando tú igual sigues protegiendo a estos regímenes que tienen presos políticos, que le arrebatan la nacionalidad a sus ciudadanos, que los torturan. En ese tipo de casos no puedes ser cómplice de lo que pasa y sobre todo cuando están atacando a los tuyos. Mi esperanza es cardenales como el cardenal Sí. italiano Pietro Parolín. Paroli, quien ha denunciado el tema de las elecciones en Sí. Venezuela, Edmundo González, los derechos humanos, ha pedido la liberación de los presos políticos. Dicen que Pero él es tiene uno de ciertas los... trabas. Tiene Tiene ciertas ciertas trabas. trabas, pero ahí es donde tú puedes ver que un papa sí puede decir específicamente, no puedes cada vez que pasa algo,
dialoguen. O sea, ¿qué diálogo puede haber entre los venezolanos y un régimen totalitario gigante? No hay manera de Tú dialogar, sabes al que igual ayer de dialogar conversaba un con buen el régimen. arzobispo de aquí de Miami y yo le hacía justamente esa pregunta y él me decía, pero es que el Vaticano no tiene armas, el Vaticano, su arma es espiritual. Entonces, bueno, Gabriela, esperemos, esperemos que el próximo Papa tenga un poquito más de pues compasión con Venezuela, con los venezolanos, con los nicaragüenses, con los cubanos y que pues Y la decir las mirada sea un cosas poco como más, son. Eso es ¿perdón? lo que creo que piden, es decir las cosas como son. Yo creo que eso es lo que piden los pueblos, de que haya claridad de lo que está pasando es un abuso, porque este hombre incluso también escondió todas las violaciones que se cometen en China también, y eso Bueno. también se lo reclama el mundo. Gaby, como siempre, un placer hablar contigo, que nos aclares un poquito el panorama con tus perspectivas y por supuesto nos vemos el próximo martes. Así será. Gracias. Era nuestra compañera Gaby Peroso con sus perspectivas. Ustedes no se aparten porque en la próxima parte venimos con más.